Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bueno, recuperamos un poco el formato de las charlas, que al final es un formato que disfruto muchísimo y bueno, pues por diversos motivos no he podido traer todas las charlas que me gustaría, por todo, ¿no? Porque es complicado cuadrar y todo, pero en esta ocasión, pues como digo, recuperamos ese formato con alguien muy especial, ya lo veis en el título del vídeo. Y bueno, para los que estamos realmente involucrados, ¿no? Y tenemos esa pasión y esas ganas de conocer el mundo de los deportes de combate en general y en concreto en España, pues no necesitaría ni introducción, yo creo. Pero bueno, tenemos hoy a Jorge Lera, ¿vale? Y quiero, Jorge, pues darte la bienvenida, darte las gracias, porque este es un canal muy pequeñito, es un canal que yo tengo, pues, para hacer este tipo de cosas, soñaba con ello realmente, ¿no? Traer a gente como tú, gente que está desde hace años pues, vinculada, ¿no? A los deportes de combate. Y bueno, ¿quién mejor que tú para decir quién es Jorge Lera? Evidentemente, yo he hecho una breve introducción, pero ¿quién es Jorge Lera? Bueno, pues muchas gracias, Darío. La verdad que nada, un placer estar aquí contigo, con toda tu comunidad. Y bueno, pues Jorge Herrera es fundamentalmente un periodista, porque es lo que soy de siempre, de formación, de vocación, de intención. Y dentro del ejercicio del periodismo, pues siempre he estado especializado en boxeo, que es además mi amor, mi pasión, bueno, pues todo esa es como mm, una parte fundamental de mi vida y de mi identidad. O sea, que es una cosa que para mí es muy, muy especial y que llevo muy dentro. Entonces, poder haber ejercido el periodismo con el boxeo es, bueno, para mí lo más grande que puedo hacer, lo que más disfruto. Eh, Ahora, desde hace 2 años y medio, pues en Eurosport estoy siendo comentarista de la UFC, cosa que estoy disfrutando también al máximo por muchos motivos. Y bueno, pues ahí estoy fundamentalmente en Eurosport, alternando UFC, boxeo, otras disciplinas también. Eh, Escritor, tengo un libro que me gusta mucho escribir, tengo un podcast, me gusta también pues contar historias. Y bueno, pues ahí estamos con nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, pues ya uno que ya va siendo veterano, estoy en un momento profesional muy bueno, que estoy disfrutando mucho, yo creo que más que nunca. Gran introducción, Jorge. Además, es súper interesante lo que has comentado porque quiero que dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque al final siempre lo digo, o sea, este es un canal pequeño, es un canal dedicado a los deportes de combate, no es un tema que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor pues, hay otros temas que puedes sacar en España más contenido de visualización y no sé qué. Yo espero que eso llegue porque lo que quiero es que se conozca este tipo de cosas, por ejemplo, que haces tú, ¿no? Hace poco, pues, o hace poco no, o sea, ya un tiempo vino el compañero Álvaro Carrera, ¿no? Quiero centrar un poco Mm. el tema del periodismo, que la gente entienda la importancia que tiene el periodismo, que tiene la narración de un evento deportivo, en tu caso también, que tiene todo, no solamente lo que es el tema de los boxeadores, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta porque es el mismo barco, ¿no? Y son la cabeza más visible, porque es así, los boxeadores no son la figura, ¿no? que brilla por encima de lo demás, pero al final es muy importante el transmitir la información, ¿no? Entonces tú realmente eres eso, eres una persona, como has dicho, periodista, lo primero, ¿no? Entonces tú transmites información y quiero destacar, por supuesto, el compañero que estuvo aquí, Álvaro, que fue el primero en este sentido, ¿no? Pero la labor que hacéis todos, o sea, y a ti en concreto agradecerte ahora porque yo que he tenido la oportunidad de en un par de ocasiones narrar una velada, no había hecho en mi vida, yo no he tenido experiencia en periodismo, yo he estudiado Derecho, soy licenciado en Derecho, entonces hay cierta similitud, pero va por otro lado, ¿no? La orientación profesional al final. Y cuando yo vi lo que había, o sea, el cómo se trabaja, todo el esfuerzo que requiere, para ti todo esto que estoy diciendo, evidentemente, pues es una cosa que, bueno, pero claro, yo quiero destacar eso, o sea, y quiero que tú lo cuentes también, ¿no? Empezando un poco por los inicios, o sea, cómo se inicia todo, cómo comienza tu andadura en el mundo del periodismo y cómo das ese salto dentro del propio periodismo a ya pues especializarte en el periodismo de boxeo, digamos. O sea, cómo Mm. comienza todo, ¿no? Y esa importancia que tiene el periodismo y cómo va, cómo tú has notado que ha ido creciendo, porque eso ha ido creciendo, o ha tenido un momento en el que tuvo un auge tremendo, luego hubo ese vacío, yo creo que tú has vivido Sí. generacional, que yo no he vivido, pero sí Ujú. que me he informado y lo hubo, ¿no? Ese bajón de audiencia, de tal, por diversos motivos. Creo que es muy interesante que
que tú que lo has vivido, pues yo no lo he vivido, yo estoy viviendo otra etapa, que tú lo comentes desde el inicio porque tú lo has vivido, ¿no? Entonces, si quieres, pues eso, Pues lo mira, lo que es el inicio. yo empiezo, mi primer trabajo es fíjate, que joder, da hasta Pero, pánico echar la vista atrás, ¿no? Porque era un tiempo en el que podías ver televisión, la 1, es que esto es la tremendo. 2 y nada más, ¿no? Porque empezaron entonces las televisiones autonómicas. Entonces yo trabajaba en una agencia que estaba todavía en la carrera, estaba todavía en cuarto, que eran 5 años. Sí. Empecé ya en cuarto a hacer deportes en una agencia que se llamaba Edit Media, que era una agencia de noticias, productora, pero de televisión. Ujú, Con lo cual nosotros, bueno, pues trabajábamos para muchas televisiones extranjeras, empezamos a trabajar también pues para las autonómicas que empezaban, es decir, Televisión de Galicia. En Madrid tenía un señor con una cámara, entonces normalmente pues iba al Congreso de los Diputados. Si había algo de deportes no tenían cámara, entonces te llamaban a ti, oye, hacerme esto, preguntar, hacer las entrevistas, nos las mandáis. ya, Incluso mi primer trabajo de boxeo fue precisamente para Televisión de Galicia, que era un combate de Alfonso Redondo en la Ermita del Santo con un inglés, Newton Barnett, y madre entonces mía. pues íbamos con 2 cámaras, lo grabábamos, hacíamos entrevistas, nos salíamos zumbando al aeropuerto, mandábamos las cintas de Televisión de Galicia y luego ellos que tenían un programa que se llamaba Cuadrilátero, ahí lo editaban, lo comentaban en gallego, evidentemente, y ahí empecé a trabajar. Luego resulta que bueno, ¿cómo fue? En Antena 3, de repente en el año 92, pues empezaron a hacer alguna prueba. Ya Canal Plus daba boxeo, Telecinco evidentemente daba boxeo. La empresa en la que yo estaba, además era la que manejaba, porque había un departamento de compra de derechos, era la que compraba los derechos de boxeo y Ujú, de la lucha libre, del pressing catch, y los vendía a las televisiones españolas. ujú, Entonces, pues con ese material a mí me llegaba, antes de que llegara Telecinco y a Canal Plus, llegaba a mi oficina, que además inventamos un programa con esos derechos para África, que yo lo montaba, venía un comentarista francés para los países francófonos. ujú, Entonces yo, pues tenía entonces 20 pocos años, estaba trabajando y tenía la enorme fortuna de que a mí me llegaban todas las semanas las cintas, las grandes en Betacam, de las grandes veladas de la HBO. Entonces, eh, no había internet, no había YouTube, pero yo, claro, yo me ponía ahí y me ponía y me veía todo y me veía como comentaba cuando llegaba Larry Merchant y Jim Lampley. Y entonces yo he aprendido escuchándome todo de pe a pa, el comienzo de una velada hasta el final, con esos monstruos que eran unos fenómenos, porque nadie ha hecho el boxeo como lo hacía la HBO, ¿no? Entonces eso a mí sí, me fascinaba, o sea, era una cosa además que era muy única, porque nadie prácticamente tenía acceso a ese material de esa contenido, forma. Luego sí. sí lo daban Telecinco y Canal Plus, y además de manera fantástica. Y en una de estas, pues Antena 3 compró boxeo, un poco a modo de experimento casi, Ujú, y en la redacción de Antena 3, pues dijeron, joder, pues a ver quién lo comenta, no sé qué. Oye, pues ahí nadie sabía de boxeo. Entonces estaban ahí diciendo, joder, pues ¿qué hacemos? ¿Y qué tal? Y dio la casualidad, estas cosas que te pasan en la vida, que pasó una chica que no era de deportes y les escuchó hablar y, joder, oye, que estáis hablando de boxeo. Sí, sí, joder, que no. Dice, coño, pues yo soy muy amigo de Jaime Ugarte. Si quieres, pues yo se lo pregunto. Joder, pues venga, pues pregunta sobre él. Entonces llamaron a Jaime Ugarte y dijo, Jaime Ugarte, hombre, pues yo no puedo, yo estoy en Telecinco. Dice, pero no os preocupéis que yo os busco la persona que es un chaval joven, que está empezando, que yo le conozco, que y les dio mi teléfono, me llamaron a mí y joder, ahí empecé. En Antena 3 estuve hasta el 94, del 92 al 94, que fue un programa muy, la verdad que muy bonito. Fuimos los primeros que empezamos a dar combates históricos, ujú, combates de Joe Louis, de Jack Dempsey, de Sugar Ray Robinson, buah, de Muhammad Ali, que aquí tampoco se veía porque no había, no, parece que estamos hablando del Pleistoceno, pero no no, no, había no, no, YouTube ni nada. claro, Entonces había mucha gente que veía en esos programas por primera vez a Jack Dempsey y a Joe exacto. Louis, a los grandes boxeadores, ¿no? No había tenido Eso a mí acceso, me claro. requería pues
mi documentación, mi todo, documentación sin internet, repito. Entonces, lo que pasa es que yo Sí, sí, sí. era un friki, diríamos ahora, entonces estaba suscrito a Boxing News, a The Ring. Claro, todo lo Yo posible. Claro. cada vez que podía me iba a Londres y me traía una maleta de libros, de cintas de vídeo, VHS, que era la manera que tenía ese entonces de Claro. hacer estas cosas. Y así empezó, luego el programa desapareció porque el fútbol lo fagocitó todo. En Antena 3 había boxeo, había tenis femenino, que estaba entonces Arantxa Sánchez Vicario de Sí, moda, sí. había el Campeonato del Mundo de Rallys, que estaba Carlos Sainz, estaba también muy en boga, pero hubo una orden de, oye, no, todo el dinero, Claro. presupuesto que hay en derechos de deportes se van íntegramente al fútbol, que hubo una guerra de fútbol ahí entre Antena 3 y Canal Plus, y entonces ahí desapareció el programa de Superboxeo de Antena 3, pero afortunadamente empezaban las emisiones de Eurosport en español y enseguida me llamaron, ahí me estrené y en Eurosport pues son ya casi 30 años, ¿no? Con mucho boxeo, Madre mía. durante muchos años boxeo que no era el del mayor nivel, era un boxeo europeo, pero que molaba mucho, veladas en Inglaterra, veladas en Sí, Francia, veladas en Alemania muchísimas. en directo, Sí, y no estaba, que eso a mí pues siempre me causó cierta, o no sé, zozobra, ¿no? De sí, esos grandes combates a mí se me pasaban por delante y los veía en el sofá, ¿no? Lo veía. ya, Y entonces, bueno, pero han cambiado las cosas. También he tenido mis momentos en los que en Eurosport dejó de haber boxeo, luego hemos vuelto con fuerza, ahora viene la UFC y no paro. Entonces, bueno, pues esto que sirva de lección a todo el mundo, que esto es para todo en la vida en general, esto es una noria, ¿vale? Entonces estás arriba, mañana estás abajo, vuelves a subir y hay que llevarlo con naturalidad y con profesionalidad. totalmente. O sea, de hecho, fluctúa constantemente. Es verdad que ahora tú lo has dicho, ¿no? Que las MMA están viviendo, bueno, pues, una etapa absolutamente dorada. Lo están haciendo muy bien, porque lo están haciendo muy bien, lo estáis haciendo muy bien aquí en España. Todo al final es lo que decía, ¿no? Yo creo que es un barco en el que hay mucha gente montada y si todos reman en la misma dirección, ¿no? Y se hacen las cosas bien, pues al final los fanáticos, la gente que quiere consumir ese contenido, pues va a estar encantada y todo va a ser crecimiento y todo va a ser beneficio para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahora que tenéis ese equipo en Eurosport, ¿no? Que hablas tú que llevas más de 30 años y tal, o sea, yo creo que es un equipo muy completo porque cada uno aporta algo, ¿no? Eso es importante también, o sea, yo creo que tenéis esa sinergia, esa sintonía entre vosotros y son diferentes personas con diferentes puntos de vista, pero entre todos lo hacéis muy bien. O sea, yo cuando veo las veladas y tal, o sea, te entran ganas de consumir ese contenido y creo que eso es fundamental, porque si tú ves una velada de boxeo y la quieres ver en tu idioma, ¿no? Porque la puedes ver en otro idioma, pero si la quieres ver en tu idioma y la gente que te transmite esa velada te aburre o hace comentarios que a lo mejor pues no te gustan y tal, que ya para gustos colores, pero hay algo objetivo en vuestra retransmisión y es que hay muchísima pasión, hay conocimiento, o sea, es decir, esto es fundamental y creo que eso va de la mano con el crecimiento del deporte, o sea, creo que a veces se puede llegar a olvidar el papel fundamental que tiene en el crecimiento del deporte de combate en general, sea boxeo, sea en este caso el que está más en auge, las MMA, ¿no? Por diversos motivos que darían para horas hablando aquí, pero va de la mano con el periodismo. O sea, tiene que haber con lo que es la capacidad de transmitir información. O sea, eso es así, ¿no? Y yo creo que en vuestro caso lo estáis haciendo muy bien. Se lleva haciendo muy bien, pero por desgracia es verdad que tú has vivido ese vacío que hubo, que has comentado el tema del fútbol y tal, que hay un montón de, bueno, pues es que daría para horas meterse en esos temas, a Sí, sí. profundizar, claro, pero es que yo estoy pensando mientras hablo y en fin, ¿no? Pero sí, creo que el boxeo en concreto, ¿no? Que es lo que te apasiona y a mí también me apasiona por encima de otras artes de lucha. Por centrar un poco eso y luego si quieres retomamos un poco el tema de las MMA, pero por seguir un poco por ahí, Sí, sí. el boxeo mm, tuvo ese vacío ahí que a mí me genera muchísima curiosidad, porque no entiendo el motivo por el que hubo una época en la que el boxeo gozaba de una notoriedad absolutamente asombrosa. La gente, en fin, se levantaba de madrugada. Mi padre me ha comentado, ¿no? O sea, que quiero decir que todo el mundo, no todo el mundo, pero una mayoría de gente en España consumía ese tipo de contenido, veía boxeo. O sea, se levantaba de madrugada para ver boxeo. Y de repente, no sé si de repente o fue algo más no lo sé, ¿no? Pero hubo
un pico, un bajón, y yo siempre he querido hablar con alguien que tuviese esa experiencia que tienes tú, ¿no? Porque, ¿por qué ocurrió esto? O sea, es decir, tú sabrías decir, hombre, quiero decir, hay muchos motivos, ¿no? Pero los motivos, al menos los fundamentales que propiciaron, motivaron ese bajón que tuvo el boxeo, que estaba de tú a tú con el fútbol. O sea, era un deporte muy. Exacto. O sea, era algo asombroso. O sea, vamos, yo porque me he informado a través de las redes y de gente, ya te digo, como mi padre y tal, que me han contado su experiencia, y a mí me dejaban boquiabierto. Y ya no te digo mi padre, o sea, con Campillo, por ejemplo, con Gabriel, amigo que te mando un abrazo fuerte si ves este vídeo, o sea, yo lo hablaba con él, mi entrenador, y él me decía, ya una generación distinta a la tuya, ¿no? Todavía ahí se mantenía, ¿no? Ya a partir de ahí hubo ya un poco, ¿sabes? Y yo quiero saber por qué, o sea, siempre me lo he preguntado. Me lo puedo imaginar, pero no quiero tampoco hacer conjeturas prefiero que me lo diga alguien que tenga esa experiencia vital que yo no he tenido. Pues es muy curioso, es un fenómeno que solo ha ocurrido aquí en España, o sea que normalmente podrías decir, bueno, sí ha habido un paralelismo en Inglaterra, en Italia, en Francia, en los países de nuestro entorno. No, Es que no lo no ha sido hubo. así. Es que eso Es es. un fenómeno único y exclusivamente español, porque también fue un fenómeno único y exclusivamente español la transición y el paso de una dictadura de 40 años a un nuevo régimen. Entonces ahí ocurrieron cosas muy distintas a todo lo que ha Es que ocurrido en otros esa, sitios de esa Europa. etapa es que Por algún tremenda. motivo, el boxeo, bueno, pues es que el boxeo es lo que decías tú, es que era el deporte junto con el fútbol y tal vez el ciclismo eran los deportes más populares, eran los deportes del pueblo los que veía todo el mundo. Yo nazco a finales de los 60, entonces eso me pilla muy de poquito, me pilla de niño. Entonces yo, por ejemplo, no me acuerdo de cuando, o sea, me acuerdo de cuando José Durán gana a Koichi Wajima, Ujú. pero no me acuerdo del combate, no te lo podría declarar, luego sí porque lo he visto después, pero sí me acuerdo lo que supuso a los ojos de un niño el ver ahí al boxeador, el héroe Pepe Durán, en un coche descapotable desde el aeropuerto de Barajas, dando vueltas por Madrid y todo el mundo como loco, ¿no? Y todo el mundo había visto ese combate. Entonces era algo que estaba muy en el pueblo. Entonces el boxeador, Legrá, Carrasco, Urtáin, todos estos boxeadores no los conocía los aficionados al boxeo, los conocía todo el mundo, los conocía Exacto. porque eran personajes Eran de la públicos. cultura popular, que aparecían Exacto. en el programa de José María Íñigo, en la Exacto. tele, eran gente muchísimo más populares, para que os hagáis una idea, que cualquier futbolista de la selección española a día de hoy. Actual, sí, sí, totalmente. Unos que a lo mejor te cruzas por la calle, casi ni lo... o sea, era una cosa absolutamente brutal. Entonces luego yo creo que se estableció quizá de una manera un tanto injusta la idea de que no, claro, el boxeo era una cosa del franquismo, cuando no es una cosa del franquismo. Lo que pasa es que el franquismo estuvo aquí 40 años, pero es que desde mucho antes de que empezara el régimen de Franco, el boxeo ya estaba arriba del todo. Baltasar Sanchiri era campeón en Valencia, los combates de Uzkudun, que son todos antes de la Guerra Civil Española, era en Barcelona o en donde estuviera, en la Monumental, pues eso eran multitudinarios. Era posiblemente uno de los españoles más famosos en ese momento. Entonces, digamos que el boxeo estaba ahí, desde mucho antes del régimen franquista. Luego, para que luego se estableció eso, y yo creo que hubo un afán cuando muere Franco y entramos en democracia, hay mucha gente que le entra ese... A lo mejor muchos de los que previamente más vinculados habían estado al régimen de Franco, como diciendo, ostras, tenemos que ahora que demostrar que guay somos, que antifranquistas, que liberales, que modernos, y se tomó con el boxeo, que es una cosa curiosísima, no sé por qué. Entonces yo creo que hubo ahí, y empezó El País, después llegaría pues, Luis Solana, Televisión Española, que fíjate que además son cosas como muy extrañas, porque estando todavía el PSOE en el gobierno, primero había el fenómeno de Sarasola, que boxeaba poli en el Palacio de los Deportes, metía 12.000 espectadores, estaba eso abarrotado, y en primera fila había 3 o 4 ministros del gobierno socialista, mientras Luis Solana lo prohibía en televisión, rompiendo con una etapa que fue maravillosa de Pilar Miró como directora general de Televisión Española. Ujú. Estos eran políticos, Pilar Miró era artista. Sí, sí, Pilar Entonces, Miró sé perfectamente la los otros. artista, la artista Controlo. dice, no, O sea, esto es no boxeo, viví tal. la etapa, pero sé quiénes son, sí. Pues entonces, digamos que la artista
dijo, no, aquí hay que dar boxeo. Joder, Pilar Mike Tyson Miró es era un un fenómeno. artista además con carácter, sí. Sí, sí. Pero no, era una etapa en lo que Mike Tyson era el que estaba rompiendo, el que estaba surgiendo. Entonces, eso se dio por televisión española en directo y eso era fascinante. Yo me quedaba ahí, metías tu cinta de VHS para luego poder verlo cuando mm, cada vez que quisieras. Vimos a Sugar Ray Leonard con Marvin Hagler, Esa vimos fue, combates. disculpa que te corte, esa fue la última etapa dorada del boxeo y que se tradujo en etapa dorada del boxeo en España. Esa fue la última. Exacto. Porque antes Sí, de sí, eso hubo ese vacío y tal, y a mí es que me llama mucho la atención porque va por eso, ¿no? Por diversas etapas que son absolutamente opuestas. O sea, te encuentras con un claro. pico Sí, sí, sí. enorme y luego se corta. Y dices, ¿esto qué ha pasado? ¿Que estamos con un falso buenismo desde las fuerzas políticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, Sí, sí. qué es lo que queremos hacer? ¿No? Porque al final es que te empiezas a plantear cosas y, en fin, vas uniendo cabos y te das cuenta, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo importante es tener en cuenta eso que has dicho tú antes, ¿no? Que tienes una gran experiencia y creo que lo has dicho de forma además muy clara para todo el mundo que vea esta charla. Y es que esto es una noria, ¿no? Que al final Sí, es una sí. buena forma de definirlo. O sea, quiero decir, al final esto es algo que va, pues eso, como hemos dicho antes, ¿no? Va variando, es una variación constante y depende de múltiples factores, está clarísimo, ¿no? Que podríamos hablar, pues eso, factores políticos, por supuesto, factores de todo tipo, ¿no? Pero Pero bueno, Darío, fíjate que afortunadamente para mí esto ya es cosa del pasado y que sí, ahora seamos conscientes de que estamos en un buen momento. sí, Antes estaban de moda los toros y el boxeo estaba denostado. Ahora es al revés. sí, Fundamental la incorporación de la mujer al boxeo. sí, no, eso es En fundamental, España sí. para la popularización y la Eso es aceptación maravilloso. general y he tenido grandes abanderadas que han hecho muchísimo bien al boxeo. Los medios de comunicación, ha habido tiempos que el AS no daba nada, el Marca no daba nada, pero por criterio. Y eran los dos diarios deportivos. Sí, Ahora tienen sus personas, sus periodistas, su sección, también exacto. porque saben que funciona, Claro. dedicadas al boxeo y también a las artes marciales mixtas. Es decir, que mm, hay canales, tú pagando o sin pagar, pagando menos o pagando más, puedes ver boxeo. Antes es que ni pagando, tenías que recurrir porque no podías, no había forma legal ni Sí. pagando de ver boxeo. Entonces, ¿podemos estar mejor? Por supuesto que sí, pero que aprovechemos el momento porque ahora creo que no tiene nada que ver con la travesía esa del desierto que pasamos. La travesía del desierto, totalmente. O sea, yo creo que eso, ya te digo, yo no la viví porque yo al final, cuando yo empecé, yo tengo 31 años. Entonces, cuando yo realmente empecé a informarme por el boxeo, yo tendría, pues, cuando empecé yo ya a realmente interesarme, tendría unos 15 años o por ahí. Entonces, claro, en esa época a mí lo que me pilló fue un poco pues el boom de Internet, ¿no? Y yo a raíz de eso me he ido Claro. informando, claro, o sea, fíjate la etapa distinta de la que vengo yo, claro. Y a raíz de eso he intentado informarme de todo lo que tú has vivido en primera persona, ¿no? De esa etapa que yo no pude vivir, por desgracia, porque me parece apasionante esa etapa que hubo de boxeo. Yo empecé pues con Mayweather, con Pacquiao, con Cotto, con una etapa también maravillosa, dorada en No está mal, no América. está mal. No está nada mal, no es algo maravilloso, pero no tuvo esa presencia que creo que debería haber tenido y yo me las tenía que buscar por mi lado, que oye, menos mal que lo pude hacer a través de YouTube y demás páginas y tal, ¿no? Pero me llamaba la atención eso, digo, joder, esto es maravilloso. Creo que a cada persona a la que le hablaba de boxeo, o sea, a cada colega, a cada persona tal, o sea, te lo digo, de 10 personas, para que la gente lo entienda, 9 alucinaban, les encantaba. Yo decía, ¿cómo puede ser que algo que tiene ese magnetismo, que tiene esa maravilla, que podríamos hablar ahora de lo que tiene el boxeo, ¿no? Y los deportes de combate, pero centrándome en el boxeo. O sea, ¿cómo puede ser que esto no se esté televisando? Si es que esto es una contradicción, porque esto va a dar dinero. O sea, quiero decir, entonces, ¿quién coño es el imbécil, lo tengo que decir, que está prohibiendo que Sí, sí. esto llegue Es que, de verdad, siempre me lo he planteado, ¿no? Y es una cosa que me molesta profundamente. Porque luego se ha creado una serie en fin, a través de muchísimas cosas, ¿no? De diversos canales de información absolutamente manipulados y falsos, se ha ido, pues eso, creando una imagen de que la persona bueno, pues, que es fanática del boxeo, que practica boxeo y tal, ¿no? Pues es una persona, bueno, ¿no? Ya eso se ha ido venciendo con el tiempo, pero yo cuando empecé en esa Sí, sí. época, hostia, eso estaba bien implantado, ¿eh? Y eso Sí. me molestaba mucho, porque yo he conocido gente, como te he conocido a ti a raíz de meterme más en redes y tal, gente que sabe muchísimo de boxeo,
no solo de practicarlo, sino también de la historia, como es tu caso, que tú eres un historiador de boxeo, eso es la realidad, para mí lo eres. Entonces, eso no se sabía. O sea, quiero decir, tenías que meterte muy a fondo a informarte de forma autodidacta tú, ¿no? Hacerlo. No te lo decía nadie, me molestaba eso, ¿no? Que tuviesen esa visión. Y me sigue molestando ahora, lo que pasa que menos, porque gracias a las redes en gran... Yo creo que sí, que las redes han hecho un gran trabajo en ese sentido. Se está conociendo más, ¿no? Por ejemplo, pues yo es lo que pretendo también con esto, ¿no? Con esta charla, que se te conozca a ti, que eres una persona versada y que puede hablar de boxeo con propiedad, ¿no? Y que no se tenga tanto ese estigma que se tiene, porque cazurros y brutos y tal hay en muchos, en todos los ámbitos de la vida. Pero no es lo que abunda en el boxeo, al menos en mi experiencia propia. Al revés, la gente que abunda en el boxeo es gente muy inteligente y gente con una nobleza extrema. O sea, eso es mi experiencia y he estado con mucha gente del boxeo ya desde que tengo 15 años metido, ¿no? Y en diversos ámbitos, cada vez más. Entonces, claro, yo quiero lanzar ese mensaje también, ¿no? Y por eso me molesta mucho que hubo como esa, ¿no? Se creó esa imagen, no, el boxeador no tiene ni puta idea, tal, es medio tonto, no sé qué, sonado, tal. No, no tiene nada que ver. O sea, hay algunos que se quedan así. Pero luego hay boxeadores, hay gente vinculada al boxeo que es muy culta, con la que puedes hablar Claro. muchísimo, con una gran sensibilidad. Y en fin, no es todo lo que se dice, ni mucho menos en los medios a veces, y eso a mí me ha molestado mucho, porque se han dado algunas noticias y tal, que claro, la gente que no se cuestiona las cosas, pues lee eso y dice, hostia, son cosas que molestan, ¿no? Pero bueno, es verdad que hoy en día creo que es una etapa Aquí, muy buena. Sí, te dejo, sí, sí, o sea, dime, no, no, que digo que no me enrollo. aquí, pues quizá pues hemos tenido pues, mala suerte de que quizá pues tres de los boxeadores más populares que ha habido en este país, que eran Urtain, Perico Fernández y Poli Díaz, Claro, pues han tenido un poco ese papel de superestrella, de juguete roto, de ídolo de barro, que luego se cae, sí, que en el fondo pues son un poco excepciones que confirman la regla, ¿no? Han cambiado las generaciones, han cambiado muchísimo los entrenadores. Los entrenadores ahora, los de antes, a lo mejor sabían mucho de boxeo, pero tenían menos eh, presentes otra serie de principios que ahora, por ejemplo, se llevan a práctica. Hay un montón de gimnasios ahora mismo que están llenos de, que eso antes no existía, llenos de gente que no va a competir, que no van a ser competidores. Antes tú querías hacer boxeo y tenías que ser competidor amateur, no, oye, si no quieres boxear, vete allá a otro sitio y ahora no, ahora hay esos gimnasios donde cualquiera puede afortunadamente practicar está eso boxeo, sí, de gente de nivel, el que se anime y quiera puede competir, el que no, pues se pone ahí, se mete la sudada del día y lo disfruta, pero conoce la técnica del boxeo, se exacto. va, El bueno, pues entorno, conociendo un poco exacto, las grandes, exacto. exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el avance ha sido brutal. Enorme, enorme, enorme el avance. Y a mí eso me alegra profundamente. Yo intento contribuir dentro de lo que puedo a ello. Y la verdad es que me ilusiona mucho eso. Y por eso también quiero destacar el papel del periodista, porque al final es eso, ¿no? O sea, creo que es muy importante. O sea, el periodismo puede hacer muchísimo daño o puede resultar muy beneficioso. Claro. Se tiene un poder enorme, ¿no? Y yo no soy periodista, pero creo que eso está a la vista de todos, ¿no? Si analizas un poco lo que ocurre en tu país y en el mundo en general. Entonces, el daño, sobre todo, depende de la persona que lea el titular o que se informe de la fuente y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, puede hacer un daño terrible un titular que dice, pues eso, ¿no? Que mete a, por ejemplo, a un tío pues eso, que ha maltratado a su pareja, ¿no? Y entonces dice, no, el Sí, maltratado de no sé qué, practicante de boxeo, tal. Oye, sí, sí. por favor, vamos a Que ver. podía haber sido fontanero O sea, perfectamente, por ¿no? favor, es que yo he leído cosas así. Pero nadie le echa la culpa a la fontanería, claro. Claro, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, esa obsesión que tiene alguna gente por señalar, porque que son muy malos, porque como se están pegando, vamos a ver, es que me pongo de verdad cuando es que no. Esa cosa de. Yo intento hablar de lo que sé, de lo que conozco. Eso es lo que a mí me han enseñado. Entonces, a mí la gente que habla de lo que no sabe y encima tiene ese poder de llegar a mucha gente haciéndolo, hostia. O sea, yo no voy a hablar nunca de algo que no conozco, jamás. O sea, porque me parece que eso no se tiene que hacer jamás. O sea, tú tienes que hablar de lo que sabes. Entonces, yo no voy a crear un canal de patinaje artístico, no tengo ni puta idea. Entonces me molesta mucho que se meta gente muchas veces en los medios de comunicación que hablan de algo que no tienen ni puta idea. ¿Tú sabes lo que es el boxeo? ¿Te has metido alguna vez realmente a boxear? ¿Realmente sabes No. lo que significa el meterte a boxear? O sea, esa es la persona que tiene que hablar de boxeo. Por eso tú, que llevas vinculado al boxeo muchísimo tiempo, puedes hablar con esa, pues con esa seguridad y con esa experiencia que tienes, ¿no? O sea, creo que esto es importantísimo, que el periodismo cuide siempre eso. O sea, eso es fundamental.
que la fuente sea así, de gente que sabe realmente de lo que está hablando. Entonces, bueno, Jorge, por no entretenerte ya mucho más, tampoco que me tiraría hablando contigo horas, pero quería Hombre, preguntarte, sí, porque es un gusto escucharte y tenerte aquí, es un privilegio. Entonces, sí que te quiero preguntar hemos hablado un poco de tu recorrido, que es una barbaridad, porque encima lo has resumido, pero podrías entrar a analizar en detalle todo eso, pero lo has resumido cronológicamente y todo. Yo quiero preguntarte por alguna, perdón, alguna anécdota que hayas tenido, pues supongo que habrás tenido muchas anécdotas a lo largo de toda esta carrera que llevas, ¿no? Narrando, escribiendo. Entonces, yo querría preguntarte por alguna que fuese anécdota, experiencia, la más positiva, o una de las más positivas, pues la más positiva es muy complicada, y una de las más negativas, ¿no? A mí me parece interesante. Esa. O sea, que uy, tendrás muchísimas. Pero alguna, pues no te creas, ¿eh? Porque alguna que guardes con especial cariño, por ejemplo, yo qué sé, pues te digo, primer momento, ¿qué tal? Que, hostia, antes decías el combate en Galicia, ¿no? Que fue tu primer combate y tal. Cosas así, ¿no? Que tú digas, ¿qué recuerdo tan bonito guardo? Y de este, en cambio, pues guardo un recuerdo un poco más. Es una pregunta que me gusta hacer bastante, la verdad. Es complicada. bueno, pues no. ¿Qué te puedo comentar? Bueno, no sé, recuerdo también con mucho cariño, por ejemplo, que yo antes de empezar en Antena 3, cuando estaba Telecinco dando los combates en directo, fue precisamente Jaime Ugarte, que yo le conocía, porque nos conocíamos como periodistas y del fútbol y eso. Sí. Empezó Telecinco con el boxeo y empezaron a dar ellos sus propias veladas en directo, con lo cual era la propia producción de Telecinco, la realización de Telecinco, que era algo nuevo, además lo hicieron fantástico. Y entonces querían alguien en la unidad móvil que dijera, "Joder, pues oye, queremos a alguien que sepa de televisión, que controle de televisión, Ya. pero que sepa de boxeo, que le pueda decir al realizador, oye, el foco de atención está en la esquina en el que se ha cortado, no te vayas a la otra, vete a esa. Claro. Elige las repeticiones, ¿dónde ha habido la...? Entonces, pues yo le decía al operador de vídeo, oye, vamos a este punto, vamos a... Todo a tiempo, aprendimos todos ahí de prisa y corriendo. Entonces, Claro. esa fue una etapa que estuve ahí un tiempo trabajando en las veladas de Telecinco dentro de la unidad móvil y que tengo ahí un recuerdo muy, muy especial. Sobre todo una de ellas, que luego ya fue la última que hice, porque luego ya empecé con Antena 3, que fue en Oviedo, una velada que estaba ahí Mickey Rourke, que además Telecinco ha hecho ahí el Madre mía. resto porque Qué venía barbaridad. Samantha Fox, Bueno. no sé quién. Bueno, entonces, y luego pues estuvimos todos ahí en un sitio, en un garito ahí ¿En serio? Hostia. en Oviedo, donde teníamos eso acotado y ahí estaba tomándose su copa, Mickey Rourke, Y Mickey Samantha Rourke, Fox, que Poli además Díaz. molaba. Sí, sí. Sí, Y sí, fíjate sí. que tenía yo ahí una foto claro, entonces no tenías el móvil, te hacía fotos. No. Entonces había uno de los fotógrafos, ay, joder, porque tenía una cámara y me acuerdo que me hice una foto con Poli Díaz y con Mick Rourke Buenísimo. Eso es una anécdota, vamos. y no, pues yo te la mando, déjame la dirección. No sé, y no, pues, se perdió la dirección al que me hizo la foto, lo sé que Bueno, esa nunca la llegué a tener. O sea que si alguien nos está oyendo y tiene esa foto por ahí en un carrete, que me la mande, por que se favor. ponga en contacto con nosotros por redes. Justo, totalmente, no, pero es una anécdota buenísima. O sea, es una anécdota muy buena. Fíjate, las cosas que ocurrían en aquella. Claro, es que para mí esto Sí, sí, es maravilloso hablar contigo de esto, porque claro, yo no he vivido esa época. Fíjate lo que es juntar en un bar de Oviedo a Mickey sí, Rourke, sí, a Poli, o sea, quiero decir que es una cosa tremenda, o sea, una anécdota buenísima y tienes que sí, tener sí, muchísimas más, ¿no? Luego, siempre me gusta preguntar también por momentos difíciles, porque creo que los hay siempre y no todo es bonito, ¿no? Evidentemente, tú, de hecho, un poco en el sentido de, siguiendo lo que has dicho, el tema de la noria y tal, o sea, hay momentos muy buenos, ¿no? Momentos que son asombrosos y claro, tal, claro. como en la vida laboral, pues la vida personal también y tal. Y entonces, en tu recorrido vinculado al mundo del boxeo, un momento que digas tú, hostia, este momento, supongo que coincidirá con el momento en el que tuvo esa decadencia el boxeo. ¿Alguna cosa que digas tú, hostia, esto fue duro, aquí me costó tal, seguir? Experiencias más negativas, ¿no? Pues sí, sí, las ha habido también. Bueno, entre positiva también Eso es eso. tengo un recuerdo especial que no sé si fue en diciembre del 92 o enero del 93, algo así. Con Antena 3, fíjate, hicimos en directo un campeonato del mundo que era Julio César Vázquez, que había ganado a Castillejo,
contra Juan Ramón Medina Padilla, y era un combate que organizaba a través de Enrique Soria en Almatá, en Kazajistán. Y entonces no es como ahora, entonces ahí decían, venga, vamos a hacer este combate en directo, un técnico de sonido, un productor, yo, venga, al avión, a Frankfurt, Frankfurt Almatá, a hacerlo ahí en directo, ¿no? Entonces era una república que acababa de separarse de la Unión Soviética, eso era otro mundo, ahí estaba el presidente, que creo que todavía sigue, Nursultán Nazarbayev, me parece que se llama, Ujú. que lleva Sí. 30 años ahí en el poder también, todo ahí muy soviético, todo venía, oye, viene ahora aquí el ingeniero y viene un tío con chándal y con no sé, dice, ¿cómo nos va a hacer la conexión por satélite? Vamos a sonar. Y el tío te hacía ahí los nudos, todo perfecto, y fue una cosa porque fue fue narrar yo en directo desde fuera, o sea, fue una cosa también muy, muy especial ese combate, ¿no? Y luego en cuanto a lo malo, bueno, pues eso, pues hay un momento también, por ejemplo, que Eurosport cambia de accionariado, había mucho boxeo y estuvo como 2 años que no di boxeo, estaba allí pues en el dique seco desde el punto de vista de boxeo, que luego empezamos, no en Eurosport en general, sino en España, cuando se apostó que dimos las World Boxing Super Series, el combate de Kiko Martínez con Mar Vidal, el Campeonato de Europa, ahí empezamos A remontar. a Ah, apostar por el boxeo y hubo una reacción buenísima, eh, buenísima. Pero bueno, pues eso, que hay veces que dices, joder, a ti como periodista te gusta estar ahí claro. en el ajo, y ha habido etapas en las que dices, joder, es que a mí me gustaría estar escribiendo la crónica de este combate de Mayweather Claro. o de Pacquiao, y ni lo Ah, estoy comentando, ni nadie quiere que escriba sobre ello, ni digo, joder, tendrá casi un sentimiento de frustración y no, claro. joder, macho, aquí no pinto menos que la tomas en los títeres, ¿no? Pero bueno, eso Sí. pasó y ahora es al revés, ahora es una ebullición en la que estás metido bueno, pues que evidentemente la disfrutas y como has vivido otras cosas, la valoras mucho más. Entonces la vives con pasión, la vives con intensidad, la vives sabiendo que mañana se puede acabar y a lo mejor te tienes que tirar otra temporada que Ya. aquí a dos velas, ¿no? Informativamente hablando. Sí, sí, sí. Entonces yo cada velada que tengo, sea de la UFC, sea de boxeo, que ahora vamos a dar Canelo Álvarez como un guía, vamos a dar ahora dentro de la de Inoue en Japón, las de la UFC, yo a mí cada una de esas retransmisiones no es un trabajo, es una fiesta, es un disfrute, una emoción, decir, joder, qué ganas. Entonces, pues bueno, pues no lleva 30 años ya en esto, pero no pierdo joder, la emoción, la pasión, porque además si tú quieres transmitir pasión, tienes que sentir pasión, eso es lo Exacto, primero. exacto. Entonces, en el boxeo, evidentemente, lo tenía. En la UFC la he adquirido también en Sí. poco tiempo, entre otras cosas, gracias a los compañeros fantásticos que tengo, que me han arropado, me han ayudado, me han abrigado, me han hecho aprender, he aprendido con ellos, hemos aprendido mutuamente porque somos como muy distintos en cuanto a nuestros ámbitos, ¿no? Claro. Ellos son más jóvenes, yo soy más veterano, ellos tienen una visión mucho más joven de las cosas, yo pues a lo mejor, y hemos mezclado muy bien, porque además hay una sintonía personal, que eso ha sido Sí. también Es fundamental. lo que te comentaba, eso se nota. Entonces, O sea, eso se nota. o sea, yo estoy deseando que lleguen los sábados y juntarme con mis compañeros, o si es en boxeo con Gonzalo Rodríguez también, con el que, bueno, pues tenemos ahí una sintonía. Además, yo creo Sí. que entre los dos nos retroalimentamos y nos venimos arriba y nos lo Eso. pasamos muy bien, lo disfrutamos. Entonces, para mí es una fiesta. O sea, cualquier retransmisión que hagamos, cualquier directo, es una fiesta. Es maravilloso escucharte, Jorge, porque además es eso, ¿no? Es el prisma de una persona que ha vivido, pues, ¿qué se podría decir? Prácticamente todo. O sea, porque has vivido eso, nos lo has explicado muy bien a lo largo de la charla. Es que has vivido todo. O sea, ahora mismo estás con Gonzalo, con César, con Inés, con Laura, con este equipo que tenéis en Eurosport, que yo sigo mucho, ya os digo, me gusta Con muchísimo. Marqués he hecho Con muchísimas Marqués, o en sea, Eurosport también, los dos, a dúo claro, también, o y sea, nos hemos reído, nos lo hemos pasado también increíble. qué maravilla. Si es que al final, es lo que te digo, o sea, creo que eso va de la mano con el auge del deporte de combate. O sea, creo,
yo creo que hablo por mucha gente que aquí en España pues está dentro, ¿no? de lo que es el ámbito del boxeo y de las MMA, destacando esos dos deportes de combate, porque yo siempre destaco a todos, me gusta hacerlo así, es verdad que luego pues Ujú. cada uno tiene su preferencia. Pero vamos, a mí me gustan todos. Y luego por encima de todo está el boxeo y ahora las MMA desde hace ya también años las sigo constantemente, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar ese papel, por eso también te traigo al canal, evidentemente. Y ya sí que sí, por no enrollarme más, simplemente Jorge, si quieres comentar alguna cosa en especial, algún mensaje que quieras mandar para toda la audiencia que pueda llegar a tener, que evidentemente, insisto, es un canal pequeño, pero ojalá que este vídeo lo vea mucha gente, compartidlo, chicos, porque a mí me gustaría que escuchéis lo que tiene que decir Jorge, lo que ha comentado a lo largo de la charla, que es cortita, porque es una charla cortita para mi gusto, la verdad, luego ya va en gustos, ¿no? Pero, joder, Bueno, ya compa- haremos una o segunda sea, parte pasado un tiempo, si quieres. no, sí, sí, yo encantado, ya te digo, eso es un privilegio. Entonces, si quieres lanzar algún mensaje, porque yo creo que se han comentado cosas que todo el mundo que quiere ver boxeo, quiere ver MMA, quiere informarse, debería escucharlas, porque esto es historia. O sea, al final eres una persona que es historia también del boxeo en España. Es así, o sea, tu nombre queda ligado. Al igual que el de Ugarte, al igual que el de Marquiegue, al igual que boxeadores que has ido comentando, o sea, todos están Mm. ligados a la historia del deporte español. Entonces, esto, si quieres lanzar algún mensaje a esa audiencia, que seguro que lo agradece. Bueno, pues que tengamos conciencia de que tenemos un deporte muy especial, muy bonito, distinto a todos y que tenemos que reivindicarlo. Yo creo que eso es una de las objetivos que cuando escribí el libro, que si queréis, pues se llama, eso no estaba en mi libro de historia del boxeo, pues que habla pues, de muchas cosas, ¿no? Del papel del boxeo en Claro, la lucha por los derechos civiles, por la integración en la inmigración en Estados Unidos al principio del siglo, muchísimas cosas. claro, El podcast también va un poquito en ese sentido, es decir, que historias más maravillosas que la mayoría de la gente no las conoce y exacto, están ahí. Y entonces el podcast a mí no me genera nada más que trabajo y esfuerzo y mucho además, claro, pero es una cosa, digo, es que quiero que estas historias se exacto, conocen, sí, tenemos que conocerlas porque son exacto, fantásticas, son maravillosas. Entonces que no nos quedemos solamente con el combate de Canelo del sábado, que hay exacto. un legado y una historia que es maravillosa, que es preciosa, que es más rica que ningún otro deporte, en historias, en historias. Hemos tenido un Mohamed Ali, un Jack Johnson, un Joe Louis, son personajes históricos, no del deporte, históricos de la Sí, historia en sí, general de sus del países contexto y de la sociohistórico, sí, sociedad de sí. su O época. sea, es así, sí, sí, sí. Entonces, eso lo tenemos que cuidar, es nuestra obligación, y nosotros como comunicadores, pues evidentemente el difundirlo. Y el último mensaje también, fíjate, que me produce cierta preocupación cuando veo como una especie de confrontación o competencia en ciertos sectores del boxeo y la UFC o las Bueno, eso, MMA. eso es vergonzoso. Bueno, Mm, yo lo tengo que decir. O Yo sea, creo a mí que me parece, no, a mí me que parece vamos, vergonzoso. Ya está. claro, Tengo que decir. podemos ir de la mano. Y penoso, sobre todo. Igual que al que le gusten los deportes de motor, pues oye, no Pues, tiene por qué es que, pelearse los del motociclismo con los del automovilismo y habrá un montón de gente que les guste los dos. claro, O los deportes de invierno. Pues bueno, pues entonces, estos son deportes de contacto, deportes de combate. Creo que se retroalimentan. Ahora mismo la UFC ha pegado un subidón impresionante. claro, eh, porque está captando a muchísima gente joven. Hay un fenómeno como es Ilia Topuria que arrasa. Pero de la misma manera, ese público joven que se está acostumbrando a ver eso, si ahora surge en el boxeo una figura similar, van a pasar y van a consumir, porque quieren ese tipo de... Imagínate que ahora, ojalá, Dios lo quiera, Sandor Martín se sí, proclama campeón mundial, tiene un par de victorias ahí en Estados Unidos y se convierte en un... esa gente joven que adora a Ilia Topuria van a adorar a claro, Sandor Martín o a la estrella que venga. Vamos de la mano realmente y además creo sinceramente una cosa, que el boxeo muchas veces ha sido culpable de sus propios errores sí, y de sus propias incongruencias, pero ahí seguía. Creo que el ascenso, la subida tan vertiginosa y tan brutal que está teniendo la UFC, ujú, hace que el boxeo diga, ostras, pues es que hay muchas cosas que tenemos que hay hacer que nosotros igual. mejorar, hay que Está claro que son mejorar. distintos modelos. Uno es, bueno, pues sí, un Sí, monopolio, sí, pero son distintas cosas. hay puntos comunes, o sea, quiero decir, y se pueden Sí, explotar bien. O sea.
exacto, pero hay unas ¿sabes? ciertas cosas que dices, joder, pues si montas una velada de la UFC con 13 combates, resulta que, joder, que todos son buenos e interesantes, que a lo Efectivamente, mejor te sale uno malo, claro. pero te sale uno malo por el estilo, que no Sí, por... bueno, es igual que si tú ves el fútbol, un claro, Milán-Chelsea, joder, qué y partidazo, y luego un luego partidazo resulta de que mierda, quedan claro. 0-0 Claro, claro, sí, y sí. es Eso un... ocurre, sí, Bueno, claro. entonces el boxeo creo que ha reaccionado. En los últimos tiempos estamos viendo combates que todos deseábamos y que se están haciendo. Sí, Y que han tardado, pero al final se hacen. Terence Crawford con Errol Spence Jr. Dice, joder, bueno, han tardado mucho, pero al final se ha hecho. El de Bivol con Beterbiev. Se va a juntar Fury con Usyk. El de... ahora, bueno, pues estamos coño, viendo que Ryan hay un García montón de de... Binjani hasta hace nada. O sea, quiero decir Con David, que al final como, son cosas que como diciendo, oye, se están materializando, este tipo de cosas, que se está evolucionando. Esa hay gente, la gente lo tiene que ver, claro. Hay mucho también, evidentemente, con el dinero de los árabes, que Mm, siempre es más sencillo, ya, pero otras veces ha tenido dinero y no se ha estoy perdiendo empleado bien. dinero, pero Entonces se están haciendo ahora unas veladas difusión. diciendo, oye, vamos a dar en calidad. ¿Por qué? Porque se perdió una cosa que era increíble, que era en los 90, que yo fue cuando también empecé ahí a vivir esa etapa también dorada con Canal Plus dando esas veladas en directo y daba Don King, que tenía todas sus cosas, evidentemente, Sí, pero sí, te montaba pero una velada con 4 5 campeonatos del mundo. Entonces estaba Mike no, Tyson, te eso metía a Christy era. Martin, te Sí, metía a Terry Norris o a Julian Jackson o a Simon Brown, te metía a Julio César Chávez 4 5 primeros juntos. espadas. Es lo que si hicieras tú ahora una velada, no, la velada va a estar en el cartel. Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Y Alexander Ronda. Usyk y Bivol. Y dices, Y, joder, hostia. todos en una velada. Sí, Entonces, no, no. bueno, Eso es muy eso complicado de conseguir, que evidente. estuvieras viendo y que tuvieras necesidad de ver eso. Y el Claro, boxeo se ha tendido muchas veces a hacer ese combate estelar, no defensas sí, voluntarias, el bueno contra el bueno no se enfrentaban, sí. Mayweather y Pacquiao se tiraron años y años y años, hasta que al final se enfrentaron, que ya era tarde, mal y nunca. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas creo que la UFC es un acicate para que en el boxeo Sí. los promotores digan, ostras, tenemos Claro, que despierten un hacer ahí poquito. un mejor producto, o sea, Claro, es que que al final es lo, beneficioso, ¿eh? lo es, lo es. Lo son mutuamente, porque ya te digo, y yo creo que desde el punto de vista del que realmente es un apasionado del deporte de combate, lo lleva practicando, lo conoce, yo creo que esa persona no... Habrá algunos casos específicos, pero yo no he conocido gente que realmente sea un luchador, gente que realmente sepa lo que es eso y no valore todos los deportes de combate, y en este caso en concreto boxeo y MMA. Yo respeto a todo el mundo, las opiniones que se tengan, pero creo que Claro, claro. es absurda y negativa esa vertiente que se mete con un deporte, se mete con el otro. O sea, vamos a ver, qué tontería es lo que estoy comentando. ¿Sabes qué pasa además, Darío? Fíjate, que hay un sector dentro del boxeo, y yo, a ver, yo por lo primero es que amo al boxeo por encima de todas las cosas, No está claro, pero pero joder, que me provoca un rechazo voy a levantar la cuando persiana. dice, no, hay que ver solo boxeo porque Es que no sé nada. las MMA son, fíjate qué brutalidad, se pegan, No. sangran, no sé qué. Yo digo, me están utilizando los mismos, exactamente los mismos argumentos que he estado yo escuchando en contra del boxeo durante 15 años, 20 años. Son los mismos argumentos que ponía el alcalde de Oviedo para prohibir el boxeo en su ciudad. Son los mismos argumentos que ponía Luis Solana para que no hubiera boxeo en televisión. Los mismos argumentos que aludía ahí García Candao cuando llegó a ser director de las para quitar de un plumazo a la sección de boxeo. Los mismos es gente del boxeo que lo está diciendo ahora de las MMA. Digo, no, oye, pues, ¿quién pone la barrera de hasta dónde permitimos el contacto? Si va un golpe, no. Entonces, bueno, pues oye, consume lo que te guste. Si te gusta más el boxeo, perfecto, ideal. Si te gustan más las MMA, también, Claro. pero que no, que luego yo estoy convencido de que la mayoría de la gente Sí, que les gusta consumir los dos los siempre que dos, sean sí. buenas. Sí, sí, sí. Otra cosa es que luego
cada deporte tenga sus peculiaridades y a mí no me gusta cuando rematan a un luchador, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado cuando un tío cae ya medio semi inconsciente y le remata, a mí eso yo no lo disfruto. Y de hecho, yo si tuviese que rematar a un tío así y tal, pues no lo haría. O sea, quiero decir, intentaría no hacerlo. Es mi trabajo y tengo que hacerlo, pero no. Yo si le veo ya medio tal, pues yo miro al árbitro y digo, ¿sabes? O sea, intentaría no, ¿sabes? Yo entiendo a la gente que defiende este tipo de cuestiones. Lo que no entiendo es el ataque irracional. La gente pues eso, ¿no? Un poco lo que ocurría con el boxeo cuando yo me inicié en el boxeo con 15 años. O sea, Claro. Sí, sí, eso lo hemos sufrido. esa gente que de forma irracional dice, no, esto es una mierda, esto es violento, no sé qué. Pero vamos a ver, que sí, que hay un componente de violencia y todo, y al igual que lo hay también pues en la caza, y es algo maravilloso, desde mi punto de vista. O sea, porque tenga un componente de violencia ya es algo, si es que no lo comprendo. O sea, es una cosa que no comprendo porque la gente eso es verlo desde fuera sin tener ni puta idea. Ya está. Pero bueno, que es un tema que eso, me pone un poco de mala leche porque amo profundamente el boxeo y los deportes de combate, que amo MMA, llevo años practicando, he conocido muchísima gente, igual que en el boxeo, o sea, es que es lo mismo, porque son esos fundamentos, son ese tipo de valores que son tan beneficiosos para el ser humano y que mucha gente no conoce, por desgracia. Pero bueno, lo dicho, Jorge, gracias por estar por aquí, gracias por Pues haber nada, un placer, Darío. gracias por haber dedicado tiempo aquí a charlar. Yo he disfrutado enormemente. Al final, pues la charla, ya te digo, te decía al principio, te lo decía, ¿no? Digo, yo no sé lo que va a durar la charla porque realmente yo disfruto un montón hablando y contigo sabía que iba a disfrutar muchísimo, escuchándote y charlando contigo. Entonces, nada, chicos, me dirijo ya a vosotros. Eh, Muchísimas gracias también a todos los que veis el vídeo, compartidlo porque es algo que creo que la gente debería ver, la gente sobre todo que esté interesada en esto, claro, el que le dé igual, pues no. Pero bueno, que la gente que esté interesada en los deportes de combate, pues hombre, que eche un vistazo pues eso, por supuesto, a todas las retransmisiones de Eurosport que os recomiendo muchísimo. Es que es así, es que luego dirán, no, pelota, no sé, no, pelota no, chicos, es que es la verdad. O sea, si alguien hace las cosas bien, yo lo digo. Si hacen una mierda, pues también lo digo. Yo, DAZN, por ejemplo, me he quejado muchas veces cuando quitaron la UFC. Y a mí me tocó las pelotas, claro, porque yo estaba pagando ahí de repente a tomar por culo la UFC, ¿no? Y a partir de ese momento Eurosport. Y yo eso lo valoro muchísimo. Se llame Eurosport o se llame tal, me da igual. O sea, creo que es importantísimo porque gracias a eso podemos ver esas veladas. Gracias a que alguien o un grupo de gente apuesta por eso y dice, oye, esto lo vamos a hacer y vamos a retransmitir esto. Lo vamos a retransmitir y la gente lo ve gracias a eso. Y el otro día estábamos de madrugada viendo el evento de UFC que fue algo tremendo y era un trending. O sea, era en Twitter. O Sí, sea, sí. quiero decir, entonces, hay una cosa, eso hay que decirlo. Entonces, en ese sentido, chicos, que la gente conozca a Jorge, conozca al equipo, a todo el mundo que está vinculado al boxeo, no solamente a los boxeadores, sino a todo el equipo que crea producciones que hacen que al final, pues eso, ¿no? Te identifiques con el luchador. Que esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Y esto lo consiguen los periodistas, realmente. Y la gente que se une en ese campo de la información en general, ¿no? Y es fundamental, fundamental para el crecimiento de todos los deportes de combate. Y ojalá que el boxeo siga esa línea, que yo creo que es lo que tú has dicho. Se están haciendo esos cruces y nada, chicos. Que me enrollo, me empiezo a pensar y tal, que nada. De nuevo, gracias, Jorge. Gracias Nada, un placer. por pasarte por aquí. Cuando quieras, ya sabes, pues charlamos otro ratito. Y chicos, lo dicho, compartid, dadle a like, activad la campanita, que esto llegue a muchísima gente porque creo que es maravilloso la charla con Jorge. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chao, chao.